Un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Hola a todos los que nos siguen, nos ven y nos escuchan. Todo muy bien por aquí en México y muy contento de tener otra sesión más esta semana en este segmento Caminando con Jesús. El tema de hoy lo titulé La bendición suprema y básicamente voy a hablar de las bienaventuranzas, las que Jesús incluyó en el Sermón del Monte. Así es que gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con el tema de hoy. Cuando hablamos de bienaventuranza, pues es bueno dar una definición, la más sencilla para mi gusto. Hay varias definiciones acerca de lo que es una bienaventuranza, pero yo elegí una sencilla y directa, pero que refleja pues lo que se ha llamado bienaventuranzas y lo que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte de ser bienaventurados. La definición de diccionario dice que bienaventuranza es la bendición suprema o felicidad exaltada. O sea, es un estado mayor o supremo que el que podemos conocer o lograr con los medios humanos. Entonces, bienaventuranza es bendición suprema o felicidad exaltada. Y en esta tarde quiero que comentemos acerca de ello, que reflexionemos un poco de esa enseñanza que Jesús nos dio en lo que se llamó el Sermón del Monte, porque el inicio de ese sermón, pues, fueron las bienaventuranzas, y cada bienaventuranza resalta, pues, las bendiciones prometidas y las bendiciones que todas aquellas personas que creen y que caminan con Jesús pueden hacer una realidad en su vida. Pues las bienaventuranzas son promesas, pero digamos que no son promesas tan en un futuro, sino pues las bienaventuranzas desde el momento en que comenzamos a caminar con Jesús, pues son promesas que se empiezan a cumplir en nuestra vida, en nuestro día a día, a pesar de a veces las fallas y errores que tenemos, pero si mantenemos nuestra fe en Jesús, todas esas promesas, toda esa esperanza que nos motiva una bienaventuranza, pues puede ser real en el día a día. O sea que no es algo que tenemos que alcanzar forzosamente en un futuro, sino que se hace en realidad en nosotros en el día a día. Y bueno, las promesas que mencionan las bienaventuranzas, pues parecerían contrarias a nuestra forma de pensar, a la lógica humana, porque la característica de las bienaventuranzas es que no solo nos sostienen en tener una esperanza en medio de problemas o aflicciones y problemas que vivimos en el día a día, no solo nos fortalecen en esperanza de que las cosas van a pasar, de que van a estar, de que van a mejorar, nos ayudan a fortalecernos en momentos difíciles, nos dan esperanza y también anuncian bendiciones, anuncian recompensas que Dios tiene para pues todo aquel que cree y que tiene fe en lo que Él ha prometido en su palabra. Y por eso las bienaventuranzas son pues algo con lo que Jesús comenzó su sermón, comenzó ese gran discurso que dio ahí, en ese llamado Sermón del Monte. Y bueno, pues si hay alguna forma en la que Jesús nos enseña a encontrar el camino a la paz, a la felicidad y a estar bien con Dios, pues es lo que dicen las bienaventuranzas. Claro que tenemos muchas más enseñanzas de Jesús, pero una muy importante son las bienaventuranzas. Y con las bienaventuranzas, pues Jesús nos da un mensaje, como decía yo, de esperanza, la esperanza que tanta falta nos hace cuando tenemos una gran necesidad, cuando pasamos por una situación difícil que queremos que se termine,
cuando estamos anhelando algo que quisiéramos tener hoy, pues las bienaventuranzas son ese mensaje de esperanza que pues tanto necesitamos. Y también es una invitación para decirle a todas las personas de parte de Jesús que están invitados a participar en el reino de los cielos y a recibir las promesas de Dios. Lejos de recibir esas promesas por méritos propios o por cumplir con requisitos, lo que nos enseña Jesús es que todo aquel que le cree a Dios y está pasando por cada una de las situaciones que mencionan las bienaventuranzas, pues califica para tener estas promesas, porque pues Dios no hace acepción de personas. Y bueno, de nuestra parte, el conocer las promesas que mencionan las bienaventuranzas, pues es muy importante. Es muy importante saber qué es lo que Dios ha dispuesto para ser felices en nuestra vida, para tener bendición en nuestra vida. Y así como Jesús enseñó a las personas de ese tiempo, a las que les predicó, de que ellos calificaban para tener esa recompensa de parte de Dios, esa bienaventurado, esa bendición, pues igualmente para las personas que vivimos en esta época, pues si creemos en la palabra, pues calificamos para que todo ello se haga realidad en nuestras vidas. Y Jesús habló en ese momento, cuando mencionó las bienaventuranzas, ante sus discípulos, pero también ante muchos seguidores. Lo podemos ver en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y prácticamente Jesús describe la forma como debe ser el carácter y también menciona la recompensa que reciben los que creen a Dios en lo que Él dice en su palabra y los que reflejan a Dios en su forma de vivir. Entonces es una forma de vida y cuando esto se cumple en nosotros, pues podemos tener la certeza de que todo lo que es prometido aquí en cada bienaventuranza, pues es para nosotros. Y bueno, a los que Jesús llama bienaventurados, pues podemos darle el sentido de que es una persona muy privilegiada, muy bienaventurado, alguien que pues recibe mucha bendición. Y como también mencioné, pues los bienaventurados que menciona este pasaje bíblico, pues no lo serán hasta el futuro, sino que ya desde el momento en que creen y obedecen a Dios, pues desde ese momento es que están recibiendo esa recompensa y lo que promete cada bienaventuranza. Pues, ¿qué diferencia hay de las bienaventuranzas que nos enseña Jesús? ¿Qué diferencia hay entre una persona bienaventurada, como la define Jesús, y una persona bienaventurada, digamos, en lo que se entiende en este mundo? Pues como sabemos, el mundo considera privilegiados o bienaventurados a aquellos que tienen pues una posición social importante, tienen influencia, tienen recursos materiales, tienen prestigio y sabemos que el mundo valora eso como una persona privilegiada. Pero en las bienaventuranzas Jesús da una visión diferente sobre quiénes son los verdaderamente dichosos o bienaventurados. Y esto pues trae luz a las personas que vivían en aquel tiempo, que no tenían posibilidades por el rango social que ocupaban, porque no conocían la luz de la palabra, por que no tenían recursos, porque eran personas marginadas. Pues Jesús trae para ellos una visión nueva que despierte en ellos esperanza y fe en Dios para saber que Dios los ve, que Dios los toma en cuenta y que Dios quiere bendecirlos. Entonces, en realidad fue un mensaje que despertó ese avivamiento que causó el ministerio de Jesús en las personas que
tuvieron el corazón para recibirlo cuando él estuvo aquí en su ministerio terrenal. Y pues así como sabemos, la palabra es viva y sabemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa misma bendición que recibieron aquellos que escucharon a Jesús con todas estas promesas para sus vidas, pues también hoy nosotros somos privilegiados y bendecidos con cada bienaventuranza que se haga realidad en nosotros, dependiendo de la situación o el momento que estemos viviendo o lo que estemos necesitando. Porque si vemos las bienaventuranzas, podemos darnos cuenta que cada una de las bienaventuranzas va dirigida a un grupo específico de personas que están pasando por una situación particular en un momento. Y bueno, cada situación particular que enfrentamos en esta vida, si caminamos con Dios, pues es un proceso que Dios utiliza para desarrollar en nosotros el carácter o la personalidad y pues para permitir también que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, porque sabemos que con Dios pues todas las cosas ayudan para bien, para los que son llamados y creen en su nombre. Entonces, pues las bienaventuranzas son precisamente para dar fuerza a las personas que están pasando por un determinado proceso, y ese proceso es utilizado por Dios para desarrollar el carácter que Él quiere desarrollar en la vida de cada persona y al final, pues tener una recompensa de que será reconocido y bendecido por Dios. Y entonces las bienaventuranzas van dirigidas a grupos específicos de acuerdo a la situación que se menciona, y a cada grupo pues le es prometida una bendición correspondiente, no una bendición o una recompensa como pues la concibe el mundo, sino una bendición eterna, una bendición que no se termina y pues una bendición que viene de parte de Dios. Así que no importa cuál sea la situación que nos aplique en cada bienaventuranza o en nuestra situación personal difícil que estemos viviendo, no importa cuán difícil sea, lo que sí podemos estar seguros es que Dios es fiel y que Él recompensa a los que le creen. Y en ese sentido, pues podemos comentar de una manera un poco más particular cada una de las bienaventuranzas. La primera que se menciona, bueno, pues son los pobres de espíritu. Y estos pobres de espíritu, bueno, pues son aquellas personas que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen que necesitan tener una relación más íntima con Dios, que necesitan conocerle más, sus promesas, qué es lo que quiere para sus vidas, y que necesitan a Jesucristo como su Salvador. Entonces, a esa pobreza se refiere, y tal vez cuando se habla de pobres, pues lo primero que nos viene a la mente es aquellas personas vulnerables que carecen de recursos básicos para sobrevivir o vivir en esta vida. Sin embargo, pues sabemos que, y lo que nos enseña Jesús es que Él lo primero que ve no es la necesidad física, sino ve la necesidad espiritual. Y eso Jesús nos lo ha enseñado en diferentes pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando los 4 amigos llevaron al paralítico para que Jesús lo sanara, pues era evidente que tenía una necesidad física, que no podía caminar. Pero lo primero que Jesús vio en este paralítico no fue su necesidad física para caminar, sino vio su necesidad espiritual. Y la necesidad espiritual era que pues ese hombre vivía una vida de pecado, y por eso Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y después de que hubo
suplido esa necesidad espiritual de que este hombre recibió el perdón de los pecados. Entonces ya Jesús oró por él y este hombre que no podía caminar se levantó, tomó su lecho y se fue. Entonces vemos que cuando la primera bienaventuranza nos habla de pobres, no se refiere a lo material, porque precisamente Dios ve la necesidad espiritual, la que es eterna, la que importa. Y bueno, pues dice que aquellas personas que reconozcan en sí esa pobreza de espíritu, que tengan ese corazón humilde ante la presencia de Dios para reconocer que necesitan la misericordia y el perdón de Dios en sus vidas, que comienzan a caminar con Jesús como su Señor y Salvador, pues esas personas son bienaventurados. El pobre en espíritu pues anhela tener más de Dios en su vida, anhela reflejar el carácter de Jesús y que pues Jesús sea glorificado en los actos de su propia vida. Entonces esos pobres que se muestran vulnerables y reconocen su necesidad de Dios para poder crecer más y ser mejores y superar sus limitaciones y errores, pues son bienaventurados porque se someten a Dios, a su señorío. Pero lo que es más importante, pues la recompensa que menciona esta bienaventuranza, pues es el reino de los cielos para ellos, que les pertenece ya en el momento en que lo declaran, en que deciden pedirle a Dios que suple esa pobreza espiritual y no tienen que esperar a que eso suceda en un futuro, sino pueden estar seguros que Dios responde a esa necesidad espiritual declarada. Y bueno, esto lo vemos en el capítulo 5 de Mateo, Mateo 5:3, dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y qué forma tan maravillosa de parte de Jesús para hacer accesible el reino de los cielos a las personas sencillas, a las que reconocen su situación, a las que tienen necesidad de Dios. Pues Jesús no les pone reglas o trabas o procesos complicados, sino simplemente el reconocer que son pobres de espíritu y saber que tienen necesidad de Dios es suficiente para que el reino de los cielos les pertenezca. Y no veo otra manera más sencilla de traer el reino de los cielos a las personas sencillas que probablemente no tengan mucho en este mundo, pero sí pueden tener acceso al reino de los cielos con un corazón como el que Jesús menciona. La segunda bienaventuranza pues nos habla de bienaventurados los que lloran y pues cuando vemos que una persona llora podríamos pensar que es porque está pasando por una injusticia en su vida, porque ha tenido alguna pérdida en su vida, personas que querían o pérdidas materiales incluso. Pero cuando hablamos de los que lloran, también debemos de tener presentes a aquellas personas que es tal su arrepentimiento de la vida que han llevado sin Dios, que pues derraman lágrimas al reconocer que esa vida que han llevado, pues no es una vida que le agrada a Dios. Y entonces entre los que lloran, también es muy importante que incluyamos a aquellas personas que se arrepienten por los pecados de su vida y por todas aquellas acciones que han ofendido a Dios. Entonces, pues ellos son bienaventurados. ¿Por qué? Pues porque son personas que reconocen su necesidad de Jesús, que están levantando un clamor delante de Él con un corazón arrepentido y arrepentido de pues haber vivido una vida que ofende a Dios. Y bueno, pues nosotros podemos ver en la palabra que
al corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Y esa actitud de la persona al reconocer, al llorar por reconocer el pecado en su vida, al llorar por las injusticias y por la justicia que este mundo no le puede dar, pues también son considerados por Dios para traer el reino de los cielos a su vida. Y bueno, pues muchas veces es necesario llorar y arrepentirse para que nosotros podamos ser salvos, para que Dios pueda hacer su obra en nuestra vida. Y ya lo comentaba Pablo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 10, Pablo le dice a los Corintios, la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, de esa tristeza que viene de Dios, que produce arrepentimiento, de esa no tenemos por qué avergonzarnos ni arrepentirnos. Y dice, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Entonces, sí hay personas en el mundo que lloran, pero no está Dios en ese tema. Y la bienaventuranza se refiere a aquellos que lloran porque pues sienten su necesidad de Dios, claman a Él, y sobre todo porque hay cosas de las que ya no quieren seguir viviendo, porque saben que ofenden a Dios. Y bueno, pues, ¿quién en este mundo no pasa por situaciones tristes o difíciles durante el transcurso de su vida? Pero la bienaventuranza nos hace ver que Dios trae consuelo y paz a cada corazón en esos momentos difíciles. Y por eso son muy bienaventurados los que lloran con esa necesidad de Dios, ese arrepentimiento. ¿Por qué? Pues porque van a recibir con toda seguridad el consuelo de Dios. Y ese es el premio, esa es la promesa que es para ellos. Mateo 5:4, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y qué bendición, ¿verdad? A veces se llora y pues no encuentra la persona que alguien comprenda su situación, pero cuando una persona clama a Dios y está llorando, sí puede encontrar ese consuelo, la paz que el mundo no puede dar, la encuentra en Dios. ¿Qué otra bienaventuranza nos habla el capítulo 5 de Mateo? Pues nos habla de los humildes. Dice Mateo 5:5, dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Wow, esta es una promesa pues bastante eh, generosa, digamos, ¿no? Porque la bienaventuranza de los humildes hace referencia a las personas que en esa humildad confían plenamente en Dios y no se dejan llevar por las actitudes de otros o por las injusticias que ven a su alrededor. Humilde se refiere a la persona de espíritu como el que Jesús nos enseña, manso y humilde, que no reacciona impulsivamente, digamos, ante situaciones, sino que espera en Dios, a veces con mucha paciencia, espera la dirección de Dios para actuar de acuerdo a su voluntad. Y bueno, pues son dichosos porque a veces cuando somos probados en aquellas situaciones que incluso nos rebasan, pues lo que menos hay en nosotros es humildad, ¿verdad? Queremos imponer con todos los recursos buenos o malos que tengamos nosotros como personas, pero la bienaventuranza se refiere a aquellos humildes que esperan en la dirección y voluntad de Dios para su vida. Esas personas tienen prometida la tierra como herencia. Luego, continuando con las bienaventuranzas, menciona a los que tienen hambre y sed de justicia. Y en definitiva, sabemos que la justicia de este mundo no es la que va a traer paz a nuestro corazón, porque no se parece en nada la justicia de este mundo a la justicia de Dios.
Y vemos muchas personas en situaciones injustas en su vida, clamando por justicia y clamando que la justicia de Dios se manifieste en este mundo, donde podemos ver muchas injusticias y muchas atrocidades, pero la bienaventuranza se refiere a aquellos que se acercan a Dios en busca de su justicia, no solo para sus vidas, sino para las personas y para las circunstancias que les rodean, y pueden reconocer que la verdadera justicia viene de Dios. ¿Por qué? Pues porque la leen la verdad de su palabra, porque la han experimentado en sus vidas, porque han recibido el perdón y porque pues siguen a Dios en obediencia y saben que en medio de todo lo que parece injusto en este mundo, Dios va a obrar. Tarde o temprano, su justicia es la que se va a reflejar y esa certeza les da esperanza y los impulsa a seguir adelante. Por eso Mateo 5:6 dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Así es que, aunque este mundo parece muy injusto, pues nosotros confiamos en Dios, de que en su momento Él se manifestará en su justicia en nuestras vidas y sobre la situación que estemos viviendo, y de una forma maravillosa y a veces milagrosa, pues Él nos va a poner en el lugar de hijos que tenemos delante de sus ojos. Luego, la siguiente bienaventuranza habla de los compasivos. Dice acerca de los compasivos, el corazón transformado por el amor y perdón de Dios, pues muestra misericordia y compasión para las personas que aún no han tenido esa oportunidad y les da empatía a todos aquellos que han sido transformados por el amor de Dios, les da empatía para reconocer el dolor de las personas, de compadecerse, de mostrar compasión como Jesucristo nos enseña. Y todos aquellos que muestren compasión, que sean empáticos con el dolor de las personas, con las necesidades de las personas, no van a quedar sin recompensa. El que muestre compasión por los demás, también él recibirá la compasión sobre todo aquello que necesite. Y bueno, para mostrar compasión hay infinidad de maneras de hacerlo. Jesús nos da el ejemplo y bueno, pues él en todo su ministerio, lo que más mostró es compasión, porque cuando somos compasivos tendemos la mano a los demás, a quienes lo necesitan, sin hacer algún juicio o tener prejuicios sobre las personas, y les tendemos la mano para ayudarlos a ser mejores y a ser mejores personas e hijos de Dios. Así es que una persona que es compasiva, pues se esfuerza en entender la situación por la que están viviendo las personas y pues aunque conoce los errores que han cometido, no tiene prejuicio y le ayuda, a pesar de que conoce cuáles son sus debilidades. Les ayuda, les da las herramientas necesarias que Dios ha puesto en su vida y para que usen ese potencial y busquen a Dios. Y así es que mantiene los ojos fijos en todas aquellas personas que Dios quiere. Sus ojos los mantiene en la persona, no en los errores que ha cometido la persona. Y bueno, ese es el ejemplo de compasión que nos da Jesús. Por eso Mateo 5:7 dice, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Funciona el principio bíblico, lo que se siembra se cosecha. Los de corazón limpio, pues es tener un corazón que se inclina por las cosas que agradan a Dios, un corazón que se mantiene puro, que no se deja contaminar por rencores, resentimientos, todo aquello que entristece a Dios. Y pues para la promesa para ellos de mantener el corazón limpio, puro y para Dios, lo vemos en Mateo 5:8, dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así es que qué gran recompensa la que nos anima para
buscar el mantener un corazón puro y limpio que agrade a Dios. Y bueno, finalmente dice los que trabajan, bueno, casi al final, dice los que trabajan por la paz, los pacificadores, y no se trata de que eviten confrontaciones, sino de que reconcilien al mundo para que acepte a Dios, para que ayuden a aquellos que tienen incertidumbre en pedirle paz, en que se derrame la paz de Dios en ellos y hacer saber a las personas que ya han sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Y dice Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y finalmente, los que son perseguidos por la justicia, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y pues son personas que defienden los principios que nos enseña Jesús, que hablan de Dios a pesar del peligro y que buscan soluciones para que la justicia de Dios se establezca en la vida de las personas. Y bueno, pues ellos realmente les pertenece el reino de los cielos porque están haciendo prácticamente lo que le agrada a Dios. Y bueno, yo espero que pues todos nos vayamos en nuestro corazón con este mensaje de que todas esas promesas son una realidad en este día para nosotros los que creemos en lo que Dios ha dicho de nuestra vida. Pues con eso termino. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y los esperamos para la próxima. Hasta luego.